Hermanos, Dios les bendiga. Amén. Vamos a abrir por favor nuestras Biblias en el libro de los Jueces, en el capítulo número 2. Jueces, capítulo número 2. Si algún hermano, si quiere acompañar a nuestros hermanos que están por salir, recuerde, para darle asistencia a los que están en la flor de bastión, pueden ir con toda libertad. Amén. Jueces, capítulo número 2. Sí, si me ayudan con las luces, por favor, para que podamos... Sí, muchas gracias. Jueces, capítulo número 2. Vamos a leer del versículo número 11, ¿sí?, al verso número 13. Del verso 11 al versículo número 13. Jueces, capítulo 2, verso 11 al 13. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Verso 12, léalo por favor. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora, mi Dios, por cuanto nos das de tu misericordia y de tu poder. Padre celestial, Señor amado, que sea pues tu gracia infinita en este tiempo con cada uno de nosotros. Padre celestial, bendice a nuestros niños, a nuestros pequeños de la escuela bíblica, que sea también, Señor, ellos juntamente con sus maestros, teniendo, mi Dios bendito, un tiempo de enseñanza, un tiempo de ministración. Espíritu Santo, que sea tu gracia y tu misericordia en esta hora, te lo imploro en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, Jueces capítulo número 2, verso número 11. Dice la palabra del Señor en el verso 11 de Jueces 2. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron, dice la Escritura, a los Baales. Ahora, hay algo importante, un ingrediente adicional que debemos de contemplar en el verso 11, justamente en la primera frase que nos menciona la Escritura. Dice ahí, después los hijos de Israel. Recordemos, mi amado hermano, que ese después es una transición o un periodo de tiempo en el cual ya Israel, luego de haber estado asentado en el territorio que Dios les había ya repartido, ellos en ese lugar se prostituyeron en pos de los dioses, diríamos de los pueblos que ellos no lograron arrojar de su territorio, sino que los volvieron tributarios. Sí, los hicieron prácticamente personas que pagasen impuestos para pasar en ese territorio. Cuando uno va a Jueces, y voy a dar breves rasgos simplemente, en Jueces capítulo 1, por ejemplo, en el versículo número 19, la Biblia dice, y Jehová estaba con Judá, y dice ahí, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban, dice ahí, ¿en dónde? No pudieron arrojar a los que habitaban en los llanos, dice ahí, los cuales tenían carros errados, y no los botaron simplemente porque para ellos, a su percepción, resultaba muy duro, muy difícil combatir con ejércitos de carruajes. Se acobardaron, se atemorizaron y los dejaron ahí. Eso en el caso, mi querido hermano, ¿sí?, en esta parte de la tribu de Simeón. Cuando vamos más adelante, por ejemplo, al verso 25, ¿sí?, hablando también de otra de las tribus, dice ahí, y él les mostró, ¿sí?, la entrada de la ciudad y la hirieron a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia, y se fue el hombre a la tierra de los heteos y edificó una ciudad, dice ahí, la cual llamó Luz, dice ahí, y este es su nombre hasta hoy.
Si vamos más adelante, verso número 22. Tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán. Si vamos al versículo 28. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Si vamos al verso número 30. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón. Sí, dice ahí, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y él fue, dice, tributario. Si vamos al verso número 31, dice, tampoco Aser arrojó ¿a quiénes? A los que habitaban en Aco. Si vamos al verso número 33, tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Anat. ¿Sí? Mi amado hermano, todo esto provocó el principio del fin en Israel. Cuando murieron las generaciones, por así decirlo, antiguas, que habían experimentado el poder del Señor, los hijos de ellos que de pronto recibieron también las palabras de sus padres para que se afirmaran en la fe de ese Dios. Cuando toda esa generación murió, la nueva generación ya no pudo, mi amado hermano, sin mantenerse en la fe. Cuando vamos, y acompáñeme por favor al versículo número 10 del capítulo 2 de Jueces, mire lo que nos dice el Señor. Jueces capítulo número 2, verso número 10, nos declara el Señor en su palabra, ¿sí? Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación, y aquí está, ¿verdad? Diríamos la causa, ¿sí? Dice que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Cuando ya luego de esta premisa nos concentramos en el capítulo 2 de Jueces, sí, pero del verso número 11 entendemos bien que cuando la Biblia dice después los hijos de Israel hicieron lo malo, es por todos estos antecedentes. Sí, todos los enemigos que tenían ellos que destruirlo, los dejaron ahí. Y esto comenzó a provocar en ellos la influencia de la idolatría. Ahora, siguiendo con el verso 11, dice el Señor, sí, y sirvieron, dice ahí, ¿a quiénes? A los Baales. Ahora, Baal como tal, sí, Baales es el término de Baal, pero en plural. Baal es el padre era conocido como el padre de todos los dioses. Baal significa señor, amo o dueño. Ahora, en la tierra de Canaán, mire que aquí dice en el versículo número 11, dice que sirvieron ¿a cuántos Baales sirvieron? A muchos, sí, lo toma en plural. Ahora, ¿cuántos Baales habían aproximadamente en la tierra de Canaán? Para que usted se dé una idea, mi querido hermano, sí, cada ciudad tenía su propio Baal. Cada nación cananea tenía su propio Baal, y vamos a topar ciertos ejemplos como para que usted pueda tener, sí, por lo menos una idea de la referencia bíblica. Por ejemplo, cuando uno va, si le voy a dar los nombres, y si gusta apúntelo porque vamos a dar nombres y también citas bíblicas. Sí, por ejemplo, el primero, tenemos a Baal Merodac. Eso está en Jeremías capítulo número 50, verso número 2. Si me acompaña rápidamente, por favor. Sí, Jeremías capítulo número 50. ¿Lo tiene? Ahí tenemos el nombre de Baal con un diminutivo, ¿sí? Cada nación tenía su propio Dios. A veces anteponían el nombre de la ciudad primero, después el nombre de su Dios. Jeremías capítulo 50 verso 2 dice: anunciad en las naciones y haced saber, levantad también bandera, publicad y no encubráis. Decid, tomada es Babilonia. Dice Bel, que era en sí mismo el nombre de su Dios, es confundido. Deshecho es Merodac, que era uno de sus dioses también. Destruida son sus estructuras, quebrados son sus ídolos. En Números 25:3 tenemos a otro Baal, era Baal Peor. Sí, Números capítulo 25,
verso número 3. El primero que di era el dios Baal de los babilonios sobre todo y de los asirios. En este segundo dios, Baal Peor, está en Números 25, verso número 3, considerado también el dios de los moabitas. Acompáñeme por favor, o alguien que lo lea de pronto para ir un poquito rápido, porque son muchos de estos. ¿Lo tiene? ¿Qué dice? A ver que alguien de entre los hermanos pueda darle lectura. A ver, uno solo, pero bien fuerte. Ajá, ya vio. Ahí tenemos entonces a otro Baal. Si recuerde, Baal era el nombre del dios y en este caso Peor era el nombre de la ciudad. Sí, siempre anteponían el nombre de su dios y luego adjuntaban el nombre del lugar para poder, diríamos, identificar su dios con su lugar. Aún adicionalmente, mi querido hermano, también tenemos, sí, bueno, hay muchísimos, como le dije. Tenemos en el primero vimos fue Baal Peor. Ahora veamos a Baal, sí, Beer, en Josué capítulo número 19, verso 8. Ahí está el nombre. Josué capítulo número 19, versículo número 8. ¿Lo tiene? Josué capítulo 19, verso número 8. Y todas las aldeas que estaban alrededor de estas ciudades, ¿hasta cuál dice ahí? Baalat, pero igual es el nombre del dios, Baal Beer, que es Ramá. Y esta es la heredad de la tribu de los hijos de Simeón, conforme a sus familias. En Josué, por ejemplo, también vayamos a Josué 15, verso 60, tenemos a Kiriat Baal, otra ciudad dedicada a este Dios. Josué capítulo número 15, versículo número 60, nos dice el Señor ahí, Kiriat Baal, la cual es que dice, entre paréntesis, es Kiriat Jearim y Rabá, dos ciudades con sus aldeas. Ahora, cosa curiosa es que las ciudades seguían manteniendo, ¿verdad?, los nombres de sus dioses, ¿ya? Adicionalmente, bueno, voy a dar, de verdad, hay muchos textos bíblicos, pero apúntelos como para que tenga la referencia y los pueda también consultar en casa y nosotros continuar con el estudio. Está también Baal Zephón. Baal Zephón, su nombre significa Señor del Norte. Era el dios de los egipcios. Eso está en Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14, verso número 2. Ahí tenemos a Baal Zephón, sí, Señor del Norte. ¿Sí? ¿Sí? También tenemos a Baal Bamot, B-A-M-O-T, con B grande. Baal, sí, Baal Bamot, eso está en Números 22, verso 41. También tenemos a la diosa Baal Asera. Ya mismo repetimos todo, ¿sí? Josué capítulo 15, verso 10. Esa era la esposa de Baal, Asera o Astoret, que era lo mismo. Era la esposa de Baal. Josué 15, verso 10. Baal, sí, Baala de hecho se llamaba, Baala. Si guste, abre ese texto bíblico. Vamos a comprobar esto. Josué capítulo número 15, verso número 10. También conocida como la diosa Asera. ¿Lo tiene? ¿Qué nos dice ahí? Josué capítulo 15, verso 10 dice: después gira este límite desde Baala hacia el occidente, al lado del... Los atacaron, dice ahí, y amado hermano, especie de idolatría, lo que tenga que ver con la idolatría, pero no se venció. ¿Por qué? Era conocido, no sé, el dios de así, una lanza, un dios de la fertilidad, cultura, el dios de la lluvia. A este se le consideraba padre de todos los dioses.
todo otro subdios se debía oler, como dentro de la mitología griega. Dentro de la mitología griega, el padre de todos los dioses es Zeus. ¿Sí? Y diríamos derivado hacia muchos subdioses. De la misma manera, Baal era el dios cananeo, el dios de todos los dioses de esa región. Dioses que, por cierto, hasta los mismos filisteos lo adoptaron. Babilonia adoptó también a ese dios. Asiria también adoptó a ese dios. Roma también adoptó a esos dioses. Mi querido hermano, sí, este pesar fue de generación en generación. Pero indagando un poquito, ¿de dónde salieron los Baales? ¿De dónde surgieron los Baales? O por lo menos, ¿desde qué momento la Biblia menciona, sí, en este caso, a este peligroso, sí, enemigo, sí, del pueblo de Dios, que es Baal? Bueno, indagando un poco en la Biblia, mi amado hermano, sí, hay un texto que lo menciona en el primer libro de la Biblia, ¿verdad? Que ahí se gesta por lo general el principio de todas las cosas. Y vamos, por favor, al libro del Génesis. Sí, en el libro del Génesis, en el capítulo 36, son los descendientes de Esaú los que incurren, sí, por primera vez en la, diríamos así, inclinación para la adoración de los Baales. Ahora, usted sabrá que la descendencia de toda la tierra, sí, se gestó a raíz de un hombre llamado, sí, Noé, porque de sus 3 hijos se pobló toda la tierra. Vamos por favor al libro del Génesis, en el capítulo número 36. Ahí tenemos una pequeña referencia con respecto a esto, que podría pasar desapercibida, por cierto. ¿Ya lo tiene? En el verso número 38 nos dice el Señor: murió, ¿quién? Saúl, pero ojo, este Saúl no es el Saúl, ¿sí?, del libro de Samuel. Este es otro Saúl, ¿sí?, descendiente de, ¿sí?, de Esaú. Dice, murió Saúl y en lugar suyo reinó. Y ahí aparece por primera vez. Usted no va a encontrar el término o la palabra Baal antes de ese versículo. ¿Y quién reinó en su lugar? Baal Hanán, hijo de Acbor. Ahora, si usted lee desde el versículo número 1, usted sabrá que estos nombres que aparecen en toda esta lista, sí, son descendientes directos de Esaú. ¿Hermano de quién? De Jacob. Recuerde que estamos hablando de los patriarcas ya en sí mismo. Sí, ahí tenemos, mi amado hermano, a este Baal Hanán, es decir, que este fundó una ciudad y la dedicó en esa parte a un dios. Sí, al dios, en este caso, de la fertilidad. La gente, mi amado hermano, comenzó a buscar la idolatría en función de sus necesidades más básicas. Si no había cosecha, si por alguna, para ellos, extraña razón no llovía, y como no conocían de Jehová, porque se olvidaban las generaciones antiguas, sí, darle, diríamos así, el seguimiento, transferir, sí, la fe a las generaciones futuras, mi amado hermano, la gente comenzó a depositar su mirada no en el Dios único, no en el Dios del cielo, sino más bien en la naturaleza. Si veían que estaba seco, mi amado hermano, sí, miraban a las nubes, oraban a las nubes, invocaban a las nubes, y si acaso llovía, las nubes me respondieron y ese es mi Dios. Así de sencillo. ¿Sí? Si la cosecha de pronto estaba mengua y comenzaban de pronto, sí, a ver un río, oraban al río o transferían las aguas del río y agradecían al río y no agradecían a Dios. Y de ahí comenzaron a surgir los dioses. En el caso de Baala, por ejemplo, ¿sí?, la esposa de Baal, a esta se la tallaba en los troncos de los árboles para que sea la protectora y guardiana de la cosecha. Mi amado hermano, acompáñeme al libro de Deuteronomio. Libro de Deuteronomio, en el capítulo 16. Dios no era ajeno a estas, diríamos, tradiciones, pero también rebeliones del pueblo.
Deuteronomio capítulo 16. ¿Ya lo tiene? Verso número 21 y 22. Miren lo que dice el Señor. No plantarás, dice ahí, ningún árbol, y da en este caso la restricción. ¿Para quién? Para Acera. Sí, era una diosa, sí, que obviamente adquirió muchos nombres. Sí. No plantarás ningún árbol para Acera cerca del altar de Jehová, tu Dios, que tú te habrás hecho. Verso 22. Ni te levantarás estatua, la cual aborrece Jehová tu Dios. Mi amado, era común entre los paganos ver imágenes talladas en los árboles, dedicando su cosecha, su producción a este tipo de dioses. Esas tradiciones, esas costumbres, al no ser desechados por los israelitas cuando se introdujeron en Canaán, a la larga comenzaron a afectarles a ellos mismos. Mi amado hermano, y esta realidad no es muy diferente de la nuestra. Así como en ellos los Baales, ¿sí?, fueron el denominador común en muchas de las ciudades, también lo es en nuestro pueblo. Y voy a tomar, sí, en este caso, sí, referencias muy cercanas que usted las conoce muy bien. En la actualidad, sí, nuestros Baales simplemente han cambiado de nombre, pero siguen siendo los mismos. Y quiero dar como referencia, por ejemplo, sí, el nombre, sí, o el título con que se podría conocer a un ídolo. Y para ello simplemente hay que revisar un poquito nuestra tradición y cultura para poder identificarlos. Por ejemplo, tenemos dentro de nuestra ciudad, de nuestro país, a una virgen conocida como la Virgen del Cisne. Sí, tenemos a la Virgen, sigue siendo la Virgen de pronto de Guadalupe, la Virgen, sí, del Quinche, la Virgen, mi amado hermano, sí. Sí. Hay un sinnúmero. Si hablamos de Jesús hecho ídolo, Jesús del gran poder, tenemos a Jesús del Cristo del consuelo. Sí, amado hermano, o sea, no hay límite para nuestra idolatría. Cada uno, sí, de los pueblos ha adoptado en función, obviamente, en función de su creencia y su tradición, un sinnúmero de Baales. Les han cambiado simplemente, diríamos así, el atuendo, ¿sí?, lo superficial, pero en raíz sigue siendo lo mismo. Y el pueblo de Dios, que por la misericordia de Él, ¿sí?, viene, ¿sí?, al pleno conocimiento de la Escritura, identifica este mal, pero el asunto no solamente es identificarlo, sino mantenerse al margen para no volverse a contaminar. Y eso es lo que Dios había en este caso advertido a su pueblo, que no se volvieran a contaminar, ¿sí?, con la idolatría a la cual habían aprendido desde la tierra de Egipto. Por eso los había sacado, por eso los había libertado. Mi amado hermano, yo no digo que la Virgen, por ejemplo, hablando, sí, que se topó ese tema, no sea una mujer digna de merecimiento de honor, sí, por todo lo que hizo o por el uso que Dios le dio por mantener en su vientre al Salvador. Perfecto, un aplauso para ella. Fue una mujer muy honrosa, pero hasta ahí. Hasta ahí. No puedo sobrepasar mi tributo a ningún hombre para caer en la veneración. ¿Sí? Yo puedo estar muy agradecido por el apóstol Pablo. Qué instrumento de Dios, qué ejemplo, qué hombre para poder imitar a Jesús. Pero hasta ahí. Hasta ahí. No lo puedo poner en lugar de Dios, en lugar de el Espíritu Santo, en lugar de Cristo. No los puedo ubicar en un estatus donde ellos, a la verdad, ni siquiera ellos quisieron estar. Ese es el problema de la gente. La gente, diríamos así, endiosa. Si María estuviera aquí, ella, mi amado hermano, cogiera un bate y tirara a todos los altares de ella misma. Porque a la verdad, el único que se merece toda nuestra captación de atención es Cristo Jesús. Porque María no muere en la cruz, es Cristo el que muere en la cruz. Amén. Quien derrama su última gota de sangre por la humanidad es Jesús, no es Pedro. Pedro murió en la cruz también, boca abajo, pero no como alguien digno, sí, de redención para la humanidad, porque Pedro fue un hombre pecador.
Cristo fue, ahí sí le digo, inmaculado, sin mancha, ¿sí? Y Él se ofreció por usted y por mí. Y lo hizo, mi amado hermano, para que nosotros concentremos nuestra atención en Él. Y a su vez, el que mira a Jesús, mira a su Padre. Amén. Porque de Él se gesta la salvación. Mi amado hermano, pero hasta ahí no puedo pasar ese lindero. Penosamente la tradición y las costumbres de los pueblos nos inducen a ir más allá de ese lindero. Y es donde ahí se corre el riesgo de la idolatría. Ahora bien, cuando vamos a la Escritura y vamos al verso 13, vemos a un pueblo totalmente desbocado. Desbocado. Verso número 13. ¿Lo tiene? Y dejaron a Jehová y adoraron, dice ahí, a Baal, y justamente con su esposa. Adoraron a Baal, ¿y a quién más? A Astarot, ¿sí? ¿Qué hizo, mi amado hermano? ¿Qué provocó esa adoración? Versículo 14. Y se encendió, Jueces 2, verso 14. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová. Ahora, aquí en esta parte, mi amado hermano, sí, yo diría que algo se activó en Dios. Algo se activó. ¿Qué cosa fue lo que se activó en Dios? Deuteronomio capítulo 28, verso 15 en adelante. Todo fue que el pueblo desobedeció a Dios y pecó flagrantemente, y Dios no tuvo más remedio que activar esa palabra. El quinto libro de la Biblia, Deuteronomio capítulo 28, verso número 15 en adelante. Ahí usted tiene un prefacio ahí. ¿Qué dice ese prefacio? Las consecuencias ¿de qué? De la desobediencia. El pueblo pecó, el pueblo se rebela contra los mandamientos de Dios y la ley de Dios comienza a ejecutar sus juicios. Y eso es muy común aún en nuestra sociedad civilizada. Usted no respete las leyes y va a ver cómo las leyes se activan para usted. Deje de pagar impuestos y ¿qué verá? Si deja de pagar la planilla de la luz, ¿qué acontece? Usted no puede decir, uy, que las empresas eléctricas son malos. No, no. Usted no pagó y ellos vienen a... Se activa automáticamente. No pague el agua. ¿Y qué va a pasar? Va a activar la ley. Y a lo que la ley se activa, sanciona. Porque esa es básicamente, ¿verdad?, la aplicación de la ley para aquel que la infringe. Si usted se pasa una luz roja inmediatamente, si lo ve el vigilante, ¿qué hace? ¿Verdad? Lo sanciona. Se activa la ley para sancionar. Cuando el pueblo de Israel, sí, no comenzó a hacer caso a las leyes del Señor, entonces las leyes se activaron. ¿Por qué? Porque las leyes están para sancionar al culpable. Y Dios, que es justo, no puede recompensar el pecado. Recuerde usted que la paga del pecado es... Y esa ley, mi amado hermano, se activa y dice, vamos a leer siempre unos cuantos versículos, porque es mucho la verdad. No en función de que no se lo pueda leer, sino por el tiempo. Deuteronomio capítulo 28, versículo número 15. Dice el Señor, pero acontecerá, y aquí viene la advertencia, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos, sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Y ojo, por más que tú quieras correr para que no te alcancen, que dice ahí, y te alcanzarán. Muchos caminan por la vida, diríamos, muy relajados, ofendiendo a Dios, pero muy relajados. ¿Por qué? Porque todavía no les alcanza su maldad. Y esa es, yo diría, la misericordia de Dios, que es paciente, pero lo hace con un fin, para que todos puedan proceder al arrepentimiento. Pero hay quienes, como no acontece nada, como se mencionó la vez anterior también en la enseñanza, no acontece nada de manera inmediata, la gente sigue pecando, sigue pecando, sigue pecando, se sigue contaminando. Pero llegará un momento, porque la palabra se cumple, ¿verdad? Tarde que temprano, pero se cumple,
Mi amado hermano, que el castigo te alcanza y cuando Dios te agarra, no habrá hombre que te pueda hacer soltar. Así tú vengas a pedir oración, así tú vengas a pedir un ayuno, una vigilia por tu problema. Cuando Dios te agarra de la nuca, no hay nadie que pueda abrirle su mano. Amén. Tú tienes que estar consciente de esa realidad. Pueden pasar años, pueden pasar décadas y tú vivir relajado, sin compromiso, sí, muy, como se suele decir de manera tradicional, muy orondo. Sí, pero si no pasa nada, yo no voy a la iglesia, mire, estoy bien. ¿Qué? Eso de orar, de leer la Biblia, tengo años que no la leo, años que no doblo rodillas. Perfecto, está bien, de acuerdo a tus principios y tu forma de ver la vida. Pero, mi amado hermano, tú tienes que entender que hay en Dios una regla que no se puede quebrantar. Y esa regla, mi querido hermano, para los desobedientes, tarde que temprano, se ejerce sanción. En el pueblo de Israel, ¿cuántos años usted cree que pasó desde que conquistaron la tierra de Canaán hasta que comenzaron a caer en la idolatría? Pasaron alrededor cerca de 200 años. 200, recuerda que murió una generación y se levantó otra. En nuestros tiempos es menos, una generación máximo durará 40 años. Máximo. En los tiempos bíblicos, como la gente vivía más prolongadamente porque Dios se encargaba de alargar la vida a los que le obedecían, ¿verdad? Para los desobedientes o para la generación desobediente, si una generación dura 40 años es mucho. Gente ya de 40, 50, 60 se fue y se levanta una nueva. Mi amado hermano, este pueblo, a raíz de unos 200 años, luego de que entraron en Canaán, comenzaron a ver las consecuencias de su pecado. Y dice, mi amado hermano, en ese libro de Deuteronomio 28, ¿sí?, ya del cual leímos, ¿sí?, en el versículo 15, dice más adelante, versículo número 20, y Jehová enviará contra ti. ¿Qué cosa va a enviarle? Harta bendición, ¿verdad? La maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres. Y aquí es donde tú comienzas a ver los estragos. Señor, no sé qué pasa. Usted habla con su compañero. El dinero no me alcanza. El dinero se me hace agua. Si se me va como agua en el bolsillo. Por un lado entra, por otro lado sale. Salgo a buscar algo, no lo encuentro. Y cuando algo quiero hacer, siempre termina en fracaso. Es decir, es Dios mismo maldiciéndote. Mi amado hermano, bueno, si te maldijera el hombre, bueno, pasa, rebota. Pero si la maldición viene de parte de Dios, te destruye. Te destruye, te consume. Vives enfermo, vives siempre achacado, vives siempre limitado. Si nunca, vuelvo y repito, de lo que haces prospera, siempre eres subyugado, pisoteado. Y dice, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Sencillo, lo que pasa es que no estás obedeciendo a Dios. Eso es lo que pasa. La Biblia, mi amado hermano, no en vano dice en el versículo número 20, Jehová enviará contra ti la maldición. ¿Y qué implica esa maldición? Primeramente, quebranto. ¿Sí? Segundo, asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres. Es decir, todo lo que tú tocas en vez de prosperar. Mucha gente dice, está salado, dice. ¿Ahora se ha escuchado esa expresión? Tú es que viene fulano, oiga, no se vende nada. Así como el Hijo de Dios acarrea bendición al lugar que va, ¿verdad? ¿A cuánto le ha pasado que va a lugares vacíos? Sí, a comer, de pronto se sienta y todo se llena. Y uy, qué bueno. Dicen los que venden, usted tiene buena espalda. Y dice, venga, venga. ¿Verdad? Mi amado hermano, Dios es firme y veraz en su palabra. Dice ahí en ese versículo, para completarlo, dice aquí, hasta que seas, ¿hasta dónde Dios no te va a aflojar? ¿Ah? Un hijo podría decirte en el castigo, ya no me pegues más que yo te amo. Escuchaba el otro día que un hijo le decía a su padre, el padre me lo contó, ¿sí? Lo comento porque creo que no hay nada de malo. Dice, papá, ya me dice, no me vayas a pegar, mejor hablemos. ¿Verdad?
Bueno, el Padre, por misericordia, bueno, está bien, ya vamos hablando. Pero amado hermano, cuando Dios quiere reprender, así tú digas hablemos, Él ya no va a hablar. Porque Él hace rato que ya nos habló. Y no solamente que nos habló, lo ha dejado por escrito para que no quede duda alguna de sus palabras. Amén. Y si tú te pasas por alto lo que Él te ha hablado y te lo ha dejado por escrito, entonces atente a las consecuencias. Y dice el Señor en el versículo verso número 20, hasta que seas destruido y perezcas pronto. ¿A causa de qué? Dice, ¿acaso a causa mía porque soy malo? No. A causa de la maldad de tus obras, por las cuales, obviamente ahí está la razón. Me habréis, dice aquí, o me habrás. Tú me dejaste, hiciste lo que te dio la gana. Perfecto. Las consecuencias irán sobre ti. Mi amado hermano, eso era para el pueblo. Cuando vamos entonces al capítulo número 2 de los Jueces, porque de ahí estamos desprendiendo la enseñanza. En el versículo número 14 podríamos entender perfectamente que se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual como los comenzó a zarandear, los entregó en manos de robadores que los despojaron. Ahora, pregunto yo, ¿quién cree usted que eran los robadores? Los moradores que ellos habían dejado en sus propios territorios. Versículo número 14. Y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron, y esto es muy interesante, no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Miren, el pueblo ya era mucho, era numeroso. Usted recordará en el capítulo 1 de los Jueces que el pueblo de Israel se hizo fuerte, pero porque Dios los hizo fuerte. Pero una vez que lo dejaron, la fortaleza de ellos se hizo nada. Se hizo agua. Mira que hasta en eso Dios, mi amado hermano, puede llegar a bendecirte. Cuando tú estás bien con Dios, aún, mi querido hermano, lo que te podría causar fatiga, te podría causar cansancio, Dios te fortalece y te da nuevas fuerzas. Es verdad, todo trabajo cansa, pero vienes a sus atrios, vienes o buscas su presencia y el Señor te renueva. Y dice, hermano, aquí estoy otra vez, listo para seguir. Pero cuando estamos fuera de la gracia de Dios, medio mueves mueves una pluma de aquí a acá. Ay, estoy cansado, no voy al culto. Así de sencillo. Ay, he llegado cansado, los pies están hinchados. ¿Verdad? Y se quedó. Y no avanzaste. Y te quedaste. Mi amado hermano, Dios se encarga de sancionar y de castigar nuestras rebeldías. Dice ahí en el versículo número 14 en la parte final. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Ahora, hay dos causas bíblicas por esto. La primera está en Números 33. Es un texto que lo leímos, me recuerdo, el domingo anterior, pero que es muy válido en esta mañana revolverlo a recordar. Números 33, el cuarto libro de la Biblia. Números 33. ¿Lo tiene? Verso 55 al 56. Si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán, ¿qué cosa? Serán por aguijones en vuestros ojos y por espina en vuestros costados. Y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitareis. Y el verso 56 dice, además haré a vosotros como yo pensé hacerle a ellos. Aquí están las dos causas. La primera,
Sí, la primera es que los moradores, que ellos no votaron, ellos serían el causante del daño y del perjuicio para el pueblo. Ese es el primer mal. Segundo, mi querido hermano, es que el mal que Dios le habría de dar a ellos, me lo va a dar a mí. Doble peso. No solamente que ellos se constituyen ya para mí un daño, un perjuicio, sino que aparte de que ellos me hacen daño, Dios también va a poner su mano sobre mí para destruirme. Me llevo doble sanción. Claro está, todo por no saber oír y obedecer a Dios. Y eso lo complementa también en el libro, si me acompaña, en el capítulo número 2 de los Jueces, pero en los primeros versículos. Eso lo complementa aún el versículo número 2 y 3 del mismo libro de los Jueces, capítulo 2. Recuerde que ahí un ángel, ¿verdad?, se les apareció para hacer una advertencia al pueblo que ya se encontraba en los indicios de la idolatría. El ángel le sigue diciendo: con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Verso 3. Por tanto yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, ¿sí?, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Amén. Mi amado hermano, cuando volvemos a Jueces capítulo 2, versículo número 15, vemos entonces las fatales consecuencias. Dice ahí la palabra del Señor: por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba, ¿qué dice? Tú puedes salir orando de tu casa, puedes salir encomendándote a Dios, a la Virgen, al Santo. Si tú estás viviendo en rebeldía, en desobediencia, no importa si te levantas a las 5 a doblar rodilla, no sirve de nada. Mucha gente piensa que porque en la mañana mira al cielo y dice: Señor, tú sabes que... pero hace lo que le da la gana todo el día, vive como Él quiere. Estás pasando el tiempo, igual te va a ir mal. Igual, mi querido amigo, sí, igual la mano de Dios está contra ti. Porque Dios no se deja sorprender, sí, por las lagrimitas o las palabritas. ¿Recuerda usted cuando el ángel se le presentó al pueblo? ¿Cómo se llamó ese lugar? Ahí dice, ¿cómo se llamó? Boquín. ¿Qué significaba Boquín? Los llorones. Fueron lágrimas de cocodrilo. Porque el pueblo lloró una vez que se fue el ángel. Miren el verso subsiguiente, luego de que murió. La gente se apartó. Se apartó la gente. Y frente a la rebeldía, sí, de ese pueblo, Dios no demoró en castigar. Mi amado hermano, dice la Biblia en el verso número 15. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos. Es decir, que ellos ya se organizaban para ir en guerra, hacían frente supuestamente al enemigo. Y el enemigo, ¿qué pasaba? Los sacaba botando. ¿Usted se acuerda una de las primeras batallas que tuvo el pueblo en los tiempos de Samuel, cuando era un niño? Cuando Israel, luego también de haberse apartado de Dios, quiso hacer frente a los filisteos. Ellos salieron, inclusive hasta mandaron a ver el arca del pacto para hacerle frente a los enemigos. Mi amado hermano, y los enemigos, los filisteos, siendo pocos, destruyeron a quienes, al pueblo de Israel, y hasta el arca se la llevaron. Eso es como tratar de salir a pelear hasta con la Biblia, ¿sí?, para que la Biblia sea como mi amuleto personal. Ay, pero Dios va conmigo, y da la Biblia. Mi amado hermano, Dios tiene que estar en tu corazón, no en la Biblia. Tiene que pasarse de aquí a acá. Cuando Dios, el Dios de la Escritura, está en tu corazón, entonces cobra vida esa palabra. De lo contrario, es otro libro más de lectura.
Y la Biblia no quiere ser un libro más de lectura. Dios la ha puesto para que el Dios de la Biblia sea tu Dios. El inconverso también lee la Biblia. El brujo también la tiene abierta. ¿Sí me estás entendiendo? Los curitas también la tienen y grandotas. Y eso no significa de que el Dios de que está ahí, sí, esté guardando, velando y protegiendo. Mi amado hermano, no te dejes engañar. No hay cosa que a Dios, mi amado, le desagrade tanto que aquellas cosas que nosotros hacemos, que van en contra de su palabra y que luego de que las hacemos vayamos a endulzarle las orejas a Dios. Diciéndole, Señor, tú eres bonito, tú eres guapo, tú eres chévere, tú eres mi pana, mi amigo. Como escuché el otro día en un negocio. Sí, ese flaco sabe que yo soy chévere con él. Hablando de Jesús, decía así, ¿no? Pero su forma de vida no ilustra lo que leen. Y dice la Biblia que el pueblo se armaba, el pueblo salía contra sus enemigos, pero la mano de Dios estaba, dice ahí, contra ellos, para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se los había jurado. Y tuvieron, ¿qué pasó? Tuvieron, dice, gran bendición, ¿verdad? Tuvieron gran aflicción. Ahora, hasta ese versículo, mi querido hermano, se puede considerar de que todo lo que el pueblo sembró, eso cosechó. Ahora, mas sin embargo, Dios tuvo misericordia. Dios tuvo piedad de su pueblo. Porque hubieron unos cuantos, yo diría un remanente, como lo hubo también en Egipto. Recuerde que Dios se motiva a libertar al pueblo de Egipto porque el pueblo más sensible comenzó a invocar el nombre de Jehová. Y Dios ahí decidió nuevamente, sí, a través de un hombre llamado Moisés, otorgarle salvación. Y hubo un pueblo que comenzó a clamar en medio de la necesidad y de la angustia. A veces eso suele pasar en casa. El padre vive desbaratado, el hijo vive desbaratado, la hija ni se diga. Pero de pronto hay una madre, una esposa, que está ahí todavía, ¿verdad? Clamando por ese marido terco, duro. Sí, orando, llorando por ese hijo rebelde, esa hija que no le obedece por más que le dice, no le importa, que tiene que andar instigando, rogando, si es posible hasta sobornando para que vaya a la iglesia. Y está ahí doblando rodillas, ahí. Ahora, la desgracia sigue estando ahí. Pero Dios en su misericordia ve que una velita está encendida, una luz está encendida, clamando, clamando, clamando. Porque parece mentira. Aún las consecuencias de los desobedientes en casa penosamente la palpan aún los hijos de Dios. ¿Qué hace cuando un marido se gasta toda la quincena y la mujer que es cristiana está rogando? Igual va a pasar hambre. Porque él no supo administrar. ¿Sí me está entendiendo? No digo que no se acuesta sin comer. Come, pero no come como debiera de comer. Porque en vez del marido llevarle un pollo, lo que le lleva es una factura que está debiendo. ¿Sí me está entendiendo? Y la mujer tiene que hacerse 8 maravillas para poder medio llevar algo más con el arroz. Y esas son las consecuencias, mi amado hermano, de la desobediencia y la rebeldía. Y si Dios no deja sin un grano de arroz es porque hay alguien allá adentro clamando. ¿Sí me está entendiendo? Yo quiero que usted haga conciencia, mi querido amigo y hermano también. O por lo menos el que se dice ser hermano. Que todo lo que usted hace, todo lo que usted comienza a sembrar, cosecha. Yo no sé por qué de pronto usted se afana en seguir viviendo como vive, sabiendo que va torcido. Pero que hay algo adentro en su orgullo que le dice, no importa, igual sigue así. Bueno, está bien, sigue, pero tú solito. El problema es que vas arrastrando a todos. Estás encadenado con una esposa, con un hijo, o con un esposo o una hija. Y cuando tú te tiras al abismo, tu peso va a arrastrar a los demás. Quieres morirte perfecto, pero tú solito mátate. Pero no arrastres
a los seres que tú dices que amas. ¿Sí me estás entendiendo? No arrastres, no seas peso muerto. En Dios, mi amado hermano, más bien sea un globo y levántate y lleva contigo a los tuyos al cielo. Buscando, orando. Ay, hermano, es que eso no va conmigo. No me interesa si no va contigo. El problema es que si no lo haces, vas camino a la muerte. Y eso sí te gusta. ¿Verdad que no te gusta? Quieres el cielo. Todo el mundo quiere el cielo, pero nadie quiere pagar el precio para ir allá. Todo el mundo quiere el bien. Todo el mundo quiere prosperar. Todo el mundo quiere todo lo bueno, todo lo afable, todo. Pero hay costos. ¿Cuánto te costó tu casa, verdad? ¿Cuántos recuerdan el costo de su casa? Uy, todavía hasta la estoy pagando, dicen muchos. Fue un costo, fue un precio, muchas privaciones hubieron, ¿verdad? Para poder obtener algo. ¿Tú crees que la salvación salió gratis? Costó mucho. Costó precio y precio de sangre. Sangre que, por cierto, no la pagaste tú. La pagó el Cordero inmolado. El Hijo de Dios pagó tu rescate. Honra ese sacrificio. Mi amado hermano, el pueblo tuvo chispazos de la misericordia de Dios. Dice el verso número 16. Y Jehová, por su parte, no el pueblo, porque en el pueblo ya no había nada que hacer. Estaba vendido a la idolatría. Y Jehová levantó. Esto es muy importante. Jehová levantó. No es que el pueblo dijo, yo voy a... No. Jehová levantó jueces. Es decir, personas que pudieran ser instrumentos en medio de esa nación. ¿Para qué dice ahí? Para que los librasen de mano de los que le despojaban. ¿Quién levantó? Jehová. Jehová puede levantar en un hogar personas para que salgan a flote. Porque si se hunden, bueno, fuera que se hundieran en agua, se hunden en toda la porquería en la que ellos mismos se han encargado de introducir. Yo estoy seguro que si usted ve que sale agua con desechos, usted los botaría de su casa. Pero la forma de vida pareciera ser, mi amado hermano, que uno mismo introdujera toda esa porquería dentro del hogar. Cada vez que tú vienes en estado etílico, estás metiendo porquería en tu casa. Cada vez que tú vienes siendo traicionero con tu esposa, estás introduciendo maldición, demonios y toda especie de mal. ¿Sí me estás entendiendo? Usted diría, hermano, yo nunca tendría en mi casa un ratón, pero hay gente que parece que los trae, pero en manada, por la forma y la porquería que viven. Y eso acarrea maldición a tu casa. Mi amado hermano, mas sin embargo Dios, dice ahí, levantó jueces para que los librasen de mano de ¿quiénes? De los que les despojaban. Y el verso 11 dice, pero tampoco. Y eso es lo penoso. Cuando ya la conciencia se cauteriza. Eso es lo penoso cuando ya el corazón se ha hecho insensible. Se vuelve como una pared de hierro, donde tú tiras un combazo y el combo te rebota. Mira, ya en la Flor de Bastión hay unas piedras grandotas, bueno, para los que la conocen. Sí, unas piedras de color medias azuladas. Oiga, esa piedra usted le mete un combazo y el combo rebota. Hay una piedra que es café, color café oscuro, esa, si usted hasta con la mano y pum, se parte. Es fofa. El corazón del hombre puede llegar a ser tan duro, mi querido hermano, que no importa lo que Dios haga, el hombre siempre seguirá inmutable. Usted se acuerda del corazón de Faraón. Ese corazón era un corazón endurecido, más que de roca. Era de hierro, que ni aún Dios, quitándole a su primogénito, logró, mi amado hermano, reaccionar favorablemente, sino que se levantó en contra aún más del pueblo, lo siguió hasta el mar, pero en el mar Dios lo tuvo que destruir. No te pongas a pelear con Dios, vas a salir perdiendo. Amén. No pelees con Dios. Yo te recomiendo que te le unas, no que te pongas en contra de Él, porque quien tiene las de perder
eres tú. Mi amado hermano, dice la Biblia en el verso 17, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron, dice ahí, sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos, ¿qué dice la Biblia? No hicieron así, no lo hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían. Y aquí hay un versículo que me impactó mucho. En el verso número 19. Yo quiero que usted lo lea conmigo. ¿Qué dice el Señor? Es muy interesante este verso, porque yo diría que se ajusta a nuestro tiempo y muchas veces a nuestro estándar, ¿sí?, de vida cristiana. Cuando Jehová les levantaba jueces, verso 19, mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían, dice ahí, atrás. Recuerde esto, cuando moría el juez, nuevamente retrocedían, ¿sí?, a sus antiguas formas de vida. Y dice ahí, y se corrompían más. Y eso, mi amado hermano, es una ley para todo aquel que de pronto, sí, no la quiere considerar, pero que Dios la marca. Cuando alguien se aparta, se vuelve peor de lo que era, aún en el mundo. ¿Por qué? Porque la palabra que él ahora la conoce, para él ya no es una ventaja, sino que se hace tropezadero. Es decir, que añade, mi amado hermano, a su dureza la rebeldía obstinada del consejo de Dios. Porque ahora ni la palabra lo mueve. Ahora ni la palabra lo hace sensible. Para un pecador que no conoce de Dios, cuando usted va con la palabra, mi amado hermano, lo sensibiliza y reconoce y dice, es verdad lo que dice la Escritura. Y eso le mueve a que se arrepienta. Pero al que conociendo la palabra obstinadamente se aparta, y usted va con el mismo versículo, rebota. Mi amado hermano, hay otra verdad en este versículo cuando dice, cuando Dios le levantaba a los jueces, en el versículo 18, Jehová estaba con el juez, y en el verso 19 dice, y al morir el juez, ellos volvían atrás, ellos caminaban por vista. Yo quisiera ilustrar este texto con algo que dice el Nuevo Testamento. Acompáñenme por favor a la segunda carta a los Corintios, capítulo número 5. En el Nuevo Testamento, en el segundo libro de los Corintios, el pueblo de Dios debe de considerar lo siguiente. ¿Lo tiene? Verso número 6. Al 7. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 6 al 7. ¿Lo tiene? Dice ahí el Señor, así que vivimos confiados, ¿qué dice ahí? Siempre o permanentemente, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, hablando de este cuerpo físico,
Si estamos, ¿de qué manera con este cuerpo? Ausentes, obviamente, del Señor. Y dice el verso 7, porque por fe andamos. ¿Y qué dice ahí, mi amado hermano? ¿Cómo camina la iglesia? ¿O cómo debería caminar, sí, el cuerpo de Cristo? Por fe y no por vista. Eso a mí, mi amado hermano, me despierta, sí, a ser sensible a la hora, aún inclusive, de mi servicio hacia Dios. El pueblo de Israel, recuérdelo ya en el capítulo 2 de Jueces, versículo número 19. Muerto el juez, muerta la búsqueda. Muerto el juez, mi amado hermano, viva la patria. Vacaciones. Por alguna razón no estaba el líder. Dicen por ahí, cuando el gato no está, los ratones se pasean. Mi amado hermano, el pueblo de Dios no puede caminar por la mirada de un pastor. Debe de caminar por la mirada de su Señor, de Cristo mismo en su vida. Ay, como el pastor a mí no me vio, no me dijo nada, yo ya no voy. Y se fue, se fugó. ¿Por qué? Porque caminas bajo la mirada o bajo la consulta o la palabra de un hombre. Mi amado hermano, tú no puedes vivir de esa manera tu vida cristiana. Ay, como a mí no me dijo, como no me nombró, entonces ya no voy. Como no salí aquí, entonces ya no vengo. ¿Cómo queremos caminar? Como este pueblo, que debe de haber un juez para poder seguir al juez, o debemos de ver siempre a Jesús. Porque a la verdad el pastor no murió por usted, Cristo murió por usted. Quien le hace los milagros no es el pastor, es el Señor a usted. El que pone el pan cada día sobre su mesa no es el que preside la iglesia, es el que preside, hermano, el cuerpo de Cristo, y ese es mi Jesús. ¿Quién te da salud? ¿El pastor? No, yo puedo orar por tu salud, pero la salud te la da Dios. Y tú caminas por ese Dios. Se vaya o no se vaya el pastor, se viva o muera el pastor, tú tienes que seguir adelante. Mi amado hermano, tú tienes que entender que el pueblo que camina por vista es un pueblo que no anda en fe. Porque eso dice, si lo quieres invertir en la segunda carta de los Corintios, capítulo 5, versos 6 al 7. Porque, ¿qué dice el Señor ahí? Por vista caminamos, ¿qué dice? Por fe. Y el fe es creer a aquello que no se ve, que no se tiene, que simplemente me lo ha dicho, pero igual lo agarro esperando que se cumpla en algún momento. Amén. Y si Él ha prometido algo para mi vida, entonces yo lo tomo, lo creo y me agarro de pies y manos y camino. Y la gente te podrá tildar de loco, te podrá decir eres insensible, estás caminando, esto es una locura, esto no me parece. Bueno, está bien que no te parezca a ti, pero yo no camino por lo que veo, sino por lo que creo. Y como mi razón de creencia no está fundamentada en un libro de Sigmund Freud, no está fundamentada en un libro de Einstein, sino en aquel que nunca ha mentido, a Dios, entonces mi credibilidad tiene firmeza y nadie me va a conmover de hecho. No permitas que el conocimiento secular te embrutezca. Muchos pierden la fe en las universidades, en su círculo social. Nadie me ha contado tu vida, pero si algo estamos topando es porque Dios te lo está diciendo. No digas, ay, será para mí. No, es para mí. ¿Sí me estás entendiendo? Podrían codiarte, decir, no, eso está mal, eso está bien, no, que mira, eso dice ese predicador medio loco por ahí, pero lo que te va a sacar adelante y te va a dar plata es esto. ¿Qué materialista que eres? ¿Se casaron contigo porque tenías plata o porque te amaban? ¿Por qué crees que Dios te escogió? ¿Porque tenías plata y ibas a ser profesional? ¿O porque no valías absolutamente ni un solo centavo, pero Dios tuvo amor por ti? ¿Sí me estás entendiendo? El dinero no te va a dar felicidad. Mi Señor sí. Sírvele por amor.
Obedécele por amor y no esperes que haya un juez delante de una congregación para que te inste y te motive a que lo hagas. Permite que sea algo innato en ti. Así como de manera innata, ¿verdad? Te levantas de pronto a una hora determinada porque ya lo tienes enraizado en tu costumbre, en tu estándar de vida. Así también permite que las cosas espirituales nazcan, florezcan por sí solas, pero tienes que cultivar la semillita para que puedan nacer. Dice la Biblia, mi amado hermano, mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres. Tu padre es chueco, tú serás peor que chueco si le obedeces, si sigues sus malos caminos. Y si tú eres torcido, mi querido hijo, ¿cómo serán tus hijos? El dolor que tú causas, te lo van a causar, te lo aseguro. Y dice el Señor, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado, mire cómo es el asunto, ni de su obstinado camino. El juez les decía, no, pueblo, no adoren a Baal. Ellos decían, ¿qué? ¿Para qué, juez? Vamos a adorar a Baal. No todo es dinero, no todo es materialismo. Es que el dinero es todo. Vamos allá. Y Dios los libertaba. Eso es lo más, diríamos, sí, loable de Dios. Dios igual los seguía, sí, los seguía libertando. Y ellos seguían encerrados en sus propios caminos. Pero esto va a tener consecuencias. Si quiere enterarse de esas consecuencias, no olvide venir el próximo domingo. Amén. Pero yo sé que Dios hoy habló a tu vida, porque habló a la mía también. Amén. Que la gloria sea para ese Dios misericordioso. Aleluya. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, agradecido estoy, Señor, por tu amor, porque siempre levantas jueces, atalayas, mensajeros, pero hay un ser supremo a cualquier atalaya, el Espíritu Santo, el cual redarguye mi espíritu, el cual me hace ver mi senda y me hace, oh Dios, considerar que tu palabra es real. Muchas de las maldiciones que hoy pudiera estar viviendo son a causa de mi rebeldía y mi desobediencia, porque obedezco más la voz del hombre antes que la voz de Dios. Hoy tú me has hecho ver que aun cuando pudiera ser un ser querido, que aun cuando pudiera ser un fiel amigo quien me orienta, no hay mejor consejo que aquel que viene de tu palabra. Mi amigo se puede equivocar, mi madre se puede equivocar, el pastor se puede equivocar, pero tú nunca. Haré bien pues al escuchar la voz de Dios a través de su palabra, porque esta espada que es de doble filo y que es más cortante, Señor amado, que cualquier otro tipo de acero, ella tiene el poder para penetrar hasta lo más profundo de mi ser, hasta mis mismos tuétanos, oh Dios. Que hoy esta palabra se haya quedado encarnizada, Señor, en mis huesos, para que yo los pueda poner por obra y dejar de ser obstinado y rebelde, sino más bien sensible, Señor amado, a la voz de tu Espíritu. El que tiene oídos para oír, oiga lo que en esta mañana el Espíritu Santo ha dicho a la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Sí?